Mi hermano, antes de morir, me dejó al niño que él y su pareja del mismo sexo habían adoptado. Me rogó que cuidara de Bruno hasta que cumpliera los 18 años. Yo odiaba a mi hermano, así que, naturalmente, también odiaba a Bruno. Por eso, aunque viviéramos bajo el mismo techo, nunca le mostré una buena cara. En cuanto cumplió 20 años, no pude esperar más y corté toda relación con él. Después, Bruno hundió mi empresa y me obligó a bajar la cabeza ante él. Cuando me presionó contra la cama, me dijo: «Tío, ¿sabes algo? Te odio con toda mi alma». Miré su rostro desesperado y retorcido, y de pronto me eché a reír. «¿Y qué es exactamente lo que odias de mí?». Se quedó paralizado de repente. Una lágrima cayó sobre mi cara. «Lo único que odias es que nunca te quise lo suficiente». Recibí la llamada del hospital y me quedé sentado frente al escritorio, fumando 3 cigarrillos seguidos. Mi asistente me preguntó con cautela: «Marco, ¿quiere ir a verlo?». «No, yo no tengo hermano». Respondió que sí y se retiró. Yo me quedé en silencio, mirando por la ventana, hasta que el último rayo del atardecer desapareció ante mis ojos. Al final, me levanté, tomé las llaves del coche y salí. Calvin estaba internado en el mejor hospital privado. La habitación tenía todos los lujos imaginables, pero el hombre que yacía solo en la cama era alguien cuya soledad no podía ocultarse, por más oro y riquezas que lo rodearan. Llevaba una mascarilla de oxígeno, empañada por el vapor de su respiración agitada. Me miró con esfuerzo. «Marco, viniste». El niño pequeño que estaba sentado a su lado, retorciéndose los dedos, me miró a escondidas y enseguida bajó la cabeza. «No me llames así». El nombre, Marco, solo le pertenecía al hermano mayor que una vez fue amable y sereno. Ya no tenía nada que ver con el Calvin de ahora. Arrastré una silla y me senté a un lado. ¿No estaban perdidamente enamorados? ¿No rompiste con la familia por él? ¿No enfureciste a nuestros padres hasta matarlos? Entonces, ¿por qué ahora estás tú solo tirado aquí? Me burlé de él, pero al ver la tristeza en sus ojos no sentí ningún alivio. En aquel entonces fui un completo imbécil, y ahora, supongo que esto es mi castigo. Marco, no me quedan muchos días. Cuando muera, les pediré perdón a papá y mamá. Pero Bruno es inocente. Cuando yo muera, no tendrá a nadie que lo cuide. Te lo suplico como mi último favor, ayúdame a criarlo. He dividido mi herencia en 2 partes. Una es para ti. La otra, cuando él cumpla 20 años, te pido que se la entregues. Si es posible, quiero que me entierren en el Jardín de los Ciruelos. Ya compré el terreno allí. ¿Podrías ayudarme a organizar el funeral?». Hablaba sin parar de lo que vendría después de su muerte. Yo lo miraba y, de repente, sentí un vacío inmenso en el pecho. Bruno levantó la vista hacia él. Sus ojos, grandes como uvas, estaban llenos de lágrimas, pero se las aguantaba. La atmósfera era demasiado pesada, tan sofocante que me costaba respirar. Me puse de pie, dispuesto a irme. Entonces él me llamó con más urgencia. Al alterarse, la línea del monitor cardíaco empezó a subir y bajar con violencia. Bruno me agarró de la mano de inmediato. Fue la primera vez que escuché hablar a ese niño. Con voz temblorosa, casi llorando, me suplicó: «Tío, por favor, no se vaya todavía. Escuche a papá hasta el final». «Sí». Me detuve, respiré hondo y no dije nada. La voz de Calvin era muy baja y le costaba salir. «Marco, tu hermano te lo pide». Cerré los ojos, conteniendo el ardor en la nariz. Desde el día en que murieron nuestros padres, yo ya no tengo hermano. No soy alguien que llore con facilidad, pero al salir del hospital, me pasé la mano por la cara y la sentí helada. Cuando era niño, pensaba que el cielo había sido generoso conmigo. Tenía una familia rica, padres que se amaban y un hermano mayor, maduro y estable, que me quería. Calvin me llevaba 11 años. Desde que nací, crecí en los brazos de él y de nuestros padres. El año en que empecé a entender las cosas, todo se vino abajo de golpe. Calvin regresó a casa llevando de la mano a su pareja del mismo sexo. Mi padre tenía el corazón delicado. En el momento en que Calvin se arrodilló, decidido a casarse con ese hombre pasara lo que pasara, a mi padre le dio un infarto. No lograron salvarlo. ¿Por qué Calvin no dio marcha atrás? Tal vez porque amaba demasiado al otro hombre, tal vez porque ya no tenía el valor de enfrentarse a mi madre y a mí. En fin, durante esos años, en casa no volvió a haber risas, y nadie volvió a mencionar a Calvin. Mamá y papá se conocían desde jóvenes, se amaron durante décadas y tuvieron 2 hijos. Después de la muerte de papá, su vida empezó a consumirse sin control, como una flor incapaz de absorber más nutrientes. Lloré, supliqué, y al final solo pude verla marcharse, impotente. Odiaba a Calvin, pero en ese momento,
Al ver caer la nieve fría frente al hospital, en mi mente apareció la imagen de cuando éramos pequeños, él cargándome en brazos, pellizcando mis mejillas enrojecidas por el llanto, sonriendo mientras me consolaba. Me di cuenta demasiado tarde. Lo odiaba, sí, pero también era el único que me quedaba. Después de que él muriera, ya no habría nadie en este mundo con mi misma sangre. Por fin iba a convertirme, en el sentido más literal, en un huérfano, igual que el niño que él había adoptado. Asistí a su funeral. No conocía bien los rostros de los presentes. Solo había uno que me resultaba familiar, Bruno. Esa carita perfecta de porcelana la recordaba muy bien, y también la detestaba. Recordé el año en que Calvin adoptó a Bruno. Me había llamado por teléfono. Su tono era cauteloso. Marco, he adoptado un niño. Es muy lindo. ¿Quieres conocerlo? De ahora en adelante, será tu sobrino. A mamá le gustan mucho los niños. ¿Puedo? Mi voz salió más afilada de lo normal. Ni los sueñes. Ahora que adoptas un niño, feliz con tu vida, ¿quieres traerlo aquí a disgustarnos? Lleva a ese mocoso tuyo lo más lejos posible. Guardó silencio por un largo rato y luego, con voz temblorosa, dijo, lo siento, Marco. Fue la primera vez que supe de la existencia de Bruno, aunque en mi mente nunca fue un niño real. Era más bien un símbolo de lo que me repugnaba. Un símbolo que había destrozado mi familia, y al mismo tiempo, había dado felicidad al culpable. Lo observé de lejos, vestido con un traje negro y un clavel blanco en la solapa. Se inclinaba ante cada persona que venía a dar el pésame. Su rostro no mostraba expresión, pero los párpados hinchados y rojos delataban el llanto reciente. La pequeña figura frente al altar irradiaba una soledad indescriptible. Me quedé observándolo hasta que terminó la ceremonia. Todos se habían ido, pero él permanecía allí, perdido, sin saber hacia dónde mirar, sin nadie que lo guiara. Me acerqué y solo le dije 2 palabras. Vámonos. Alzó la cabeza y lágrimas grandes rodaron por sus mejillas, pero temiendo molestarme, se apresuró a secarlas con la manga. Me siguió paso a paso, sin acercarse demasiado, ni alejarse, temeroso de perderme o de ser rechazado. Después de estar de pie todo el día, sus piernas empezaron a dolerle. Al dar un paso, perdió el equilibrio y cayó pesadamente. Me detuve y lo miré. Tenía las manos raspadas por el suelo y las rodillas lastimadas, pero se levantó tambaleándose y me ofreció una sonrisa incómoda, buscando aprobación. Con voz baja me llamó, tío. Nunca había reconocido oficialmente que era mi sobrino, pero al verlo limpiarse la tierra de los pantalones con tanta cautela, por primera vez no corregí ese nombre. Lo llevé a casa. Estaba ocupado con el trabajo. Tras la muerte de mis padres, toda la empresa y la responsabilidad de la familia recayó sobre mí. Mi única obligación con él era cuidarlo, que sobreviviera era suficiente. La mayor parte del tiempo ni siquiera lo veía. Una vez, al llegar a casa, lo encontré cenando. Al verme entrar, dejó los palillos, se puso de pie con torpeza y me saludó. Tío. El mayordomo me ayudó a cambiar de zapatos. Levanté la vista hacia Bruno, mi mirada era fría. Vi un cambio sutil en su expresión juvenil, y luego bajó la cabeza y repitió el saludo. Nunca había estado bajo la autoridad de nadie, pero algo de ese sentimiento me era familiar. Por eso entendía toda la cautela y nerviosismo de Bruno. No le presté atención y subí directo a mi habitación. El mayordomo me siguió y preguntó, ¿desea cenar? Bruno seguía junto a la mesa. Miré su figura desde arriba. No, me quitó el apetito. Se quedó inmóvil. Desde mi ángulo no podía ver su rostro avergonzado. Al entrar en mi habitación, el mayordomo finalmente se atrevió a hablar. Señorito, sé que odia al hermano mayor, pero ese niño. Cambié mi ropa y se la tiré a las manos. Había trabajado en mi casa más de 30 años, más que yo mismo. Lo consideraba casi un pariente mayor. No me molestó su comentario, solo sonreí y le pregunté, ¿crees, tío Evan, que es inocente y digno de lástima? Suspiró. Yo no lo veo así. Mentí. Sabía perfectamente que Bruno era inocente. Solo era un niño dejado en un orfanato al nacer y, por casualidad, adoptado por Calvin. No había hecho nada malo, pero cada vez que veía su cara, no podía controlar mi rencor y enojo. Sabía que era egoísta y arrogante, pero con Bruno no habría clemencia. El mayordomo y las empleadas de la casa decían que Bruno era un chico muy responsable. Cada día era tranquilo, solo comía, saludaba a la familia y se encerraba a estudiar. Yo me convertí en su contacto familiar. Una vez su maestra me llamó al teléfono. Su tono era ligero y alegre. Bruno ganó el primer lugar en la competencia. El lunes habrá una ceremonia de reconocimiento, recuerde asistir. Estaba segura de que iría, porque cualquier padre se sentiría orgulloso de un logro así.
pero nadie a mi alrededor mencionaba el nombre de Bruno. Por un instante dudé al firmar un documento, y luego respondí, no iré. Colgué sin esperar a escuchar su sorpresa. La segunda vez que me llamó, pensé que sería otra ceremonia. No contesté de inmediato, después de que el teléfono sonó 3 veces, finalmente fruncí el ceño y atendí. No me vuelvas a llamar por asuntos de él. Hubo un pequeño silencio. La maestra dijo, Bruno se peleó en la escuela y resultó herido. Venga a la escuela, por favor. Su tono ya no tenía la cortesía de la primera llamada. Fruncí el ceño, colgué y me froté la sien con molestia. El asistente entró con unos documentos. Marco, todos están en la sala de reuniones esperándolo. Lo pensé un momento y finalmente me levanté. Cancélenlo, tengo asuntos que atender. La personalidad tranquila de Bruno, la que parecía que si le dabas una bofetada solo bajaría la cabeza a secarse las lágrimas, también podía pelear. Al llegar a la escuela, varias personas ya estaban en la oficina. El otro chico tenía marcas en el rostro y su madre lo sostenía del hombro, preocupada. El padre del otro decía con firmeza, no fue culpa de mi hijo. Hoy debe haber una compensación y una disculpa a mi hijo. La maestra intervino para calmar la situación. Todavía no sabemos las razones. La compensación se discutirá cuando llegue su padre. El padre miró a Bruno con desaprobación. ¿Dónde está tu padre? ¿Por qué no ha venido? Bruno estaba en un rincón, rodeado de compañeros protegidos y queridos por sus padres. Él era como polvo olvidado en la esquina. Lo vi a través de la puerta y por un instante sentí que aquel pequeño había crecido mucho sin que yo me diera cuenta. Él no vendrá, dijo Bruno con voz tranquila, sin emoción alguna. Nada de la timidez que mostraba frente a mí, nada de vida en sus palabras. Solo un hecho objetivo, él no era valorado, no era amado. El padre del otro chico gritó más. ¿Así es como actúa un padre? Si tu hijo golpea al mío, esto no quedará así. No pienses que puedes ignorarlo y no pedir disculpas ni pagar compensación. La maestra trató de calmarlo. Por favor, espere. Ya llamé a su padre, solo hay que esperar. El padre respiraba agitado y lanzó una mirada a Bruno. Bruno solo se quedó quieto, ajustando inconscientemente los pantalones. ¿Cuánto más tenemos que esperar? La maestra estaba incómoda. Después de todo, cuando ella me llamó, yo había dicho que no iría. No estoy segura, dijo. La vez anterior, el padre de Bruno tampoco apareció. El hombre resopló. No me sorprende. Cuando nadie se ocupa de un niño, así de maleducado termina siendo. No pude soportarlo más. Fruncí el ceño y entré en la sala. Los padres del otro chico me miraron inmediatamente. Sus ojos recorrieron mi altura y mi físico más fuerte, luego mi traje y reloj. La arrogancia bajó un poco. Bruno me miró. Sus ojos brillaron con sorpresa, pero enseguida bajó la cabeza y dijo respetuosamente, «Tío». Al acercarme, vi que su rostro también estaba marcado, incluso más que el otro chico. Fruncí el ceño, sintiendo un fuego desconocido subir por mi pecho. Ser golpeado y aún así ser tratado como un niño insignificante, qué ridículo. Di un paso adelante y lo bloqueé, sin importar la mirada complicada de Bruno. ¿No se trata solo de compensación? ¿Cuánto quieren? El otro par de padres no esperaba que fuera tan directo y se miraron entre sí, inseguros. ¿10.000 está bien? Eso. Vi su vacilación y pregunté. No es suficiente, ¿verdad? ¿100.000 será suficiente? Había negociado tanto en mi vida que solo con ver sus microexpresiones supe que estaban sorprendidos y conformes. Saqué un cheque y escribí la cifra mientras decía a Bruno, solo 100.000. ¿Vale la pena que te traten como un niño insignificante? Golpea si quieres, puedo pagar lo que sea, dije, firmé y se lo entregué. Sé que mi aspecto intimida. Los años en los negocios me dieron un aire despiadado. Cuando miro fijamente a alguien, la reacción es siempre la misma, miedo, incomodidad, nadie se atreve a tomar el cheque. Sonreí, tómenlo, vendrán más. Que su hijo aprenda a defenderse, no puede ser débil. Vi una gota de sudor frío deslizarse por la sien del padre. La maestra no esperaba tal desarrollo. Calmémonos, dijo. Lo llamamos para resolver el problema. ¿Resolver el problema? Dijo la madre, protegiendo a su hijo detrás suyo. Mi hijo también recibió golpes fuertes, y ustedes siguen exigiendo disculpas y dinero. Pensé que todo era culpa de mi hijo. Bruno frunció ligeramente el ceño y me miró, pero no dijo nada. La verdad, nunca quise llamarlo mi hijo, ni pensé que realmente lo fuera. Pero en ese contexto, las palabras salieron solas. Más que detestar a Bruno, detesto la debilidad. En las relaciones humanas, cedes un paso y otros avanzan una pulgada. Si eres firme, respetan los límites y se comportan con decoro.
Ninguno de los dos quiso explicar la verdadera razón de la pelea, ambos estaban heridos y al final todo se resolvió de manera apresurada. Al salir de la oficina, caminé al frente y Bruno me siguió paso a paso en silencio. Después de un rato, llamó, «Tío». Me giré ligeramente y vi su expresión algo ingenua. Hoy parecía que realmente era su protector, alguien dispuesto a defenderlo. Apenas susurró, «Quería que copiara en el examen». No quise. Me llamó bastardo sin padres. Entonces nos peleamos. Era tan joven y frágil que ni él mismo parecía darse cuenta de la vulnerabilidad que emanaba de sus ojos, buscando consuelo. Me acerqué, por primera vez, le acaricié la cabeza suavemente. Sus ojos se abrieron mucho, revelando un claro sentimiento de dependencia. ¿Te sientes tan mal? Asintió levemente. No pude contener la risa y le dije, ante su mirada confusa. ¿Y qué estaba mal en lo que dijo? Eres un bastardo sin padres, nadie te quiere. Vi cómo su cuerpo se tensaba, como si lo pincharan con agujas. Sus ojos se llenaron de neblina. No lo había visto llorar en años. Desde aquel atardecer en el funeral cuando lo llevé lejos, había pasado tanto tiempo. Disfrutaba de mi propia venganza, pero una pequeña voz interna protestaba. Retiré la mano y me quedé frente a él, con las manos en los bolsillos. Su rostro, tan bello y joven, estaba empapado de lágrimas que corrían por su cuello, como si nunca fueran a detenerse. En ese instante, algo dentro de él se rompió por completo, irremediablemente. Su voz temblaba, rota por el llanto y la desesperación. ¿Puedes no hacerme esto? Lo miré. La curva de mis labios se suavizó. Un pensamiento cruzó mi mente. Bruno, qué lástima. Esa noche tuve una pesadilla. Por primera vez soñé con Bruno. Soñé que estaba de pie frente al altar. Cuando me acerqué para llevármelo, él lloraba mientras retrocedía. Su voz era desgarradora. Me decía, «Te lo ruego, no me trates así». Luego se dio la vuelta y chocó con fuerza contra el altar. Todo se volvió confuso, un calor sofocante me golpeó el rostro y me desperté sobresaltado. Me incorporé de golpe. Ya era de día y se oían pasos afuera. Llamé al tío Evan para que entrara. «¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido?» «Bruno está enfermo. Llamamos al médico». Mientras me acercaba la ropa, pregunté, «¿Qué tiene?» «Fiebre alta. Ya lo están tratando. Hoy no fue a la escuela y está dormido». Asentí sin expresión alguna mientras me abrochaba la camisa. El tío Evan me acomodó el borde y añadió, «Hoy se levantó tarde. El desayuno está listo, coma y vaya a la empresa». Desayuné. Las empleadas recogieron la cocina, el tío Evan fue al jardín trasero a regar las plantas, y yo me quedé sentado un momento más. Miré hacia el segundo piso, a la puerta cerrada de la habitación. Tal vez por la pesadilla de la mañana, la imagen de Bruno muriendo seguía rondando mi cabeza de forma inquietante. Aún así, di el paso y fui hasta su habitación. Estaba con los ojos cerrados, durmiendo en silencio. Me quedé un rato junto a la cama. No despertó. Tenía la piel muy blanca, tan blanca que se le marcaban las venas azuladas en los brazos. Por la fiebre, las mejillas estaban enrojecidas y el ceño ligeramente fruncido, no parecía estar cómodo. Como haría cualquiera al ver a alguien con fiebre, estiré la mano y le toqué la frente. El calor bajo mi palma era intenso y me recordó el de la pesadilla. Retiré la mano y miré su rostro débil y vulnerable. Esa voz en mi interior empezó a hacerse más fuerte. Era inocente. Era frágil. Yo lo sabía. ¿Hasta cuándo iba a seguir descargando mi rencor sobre él? Suspiré y salí de la habitación. Bruno abrió los ojos y miró al martín pescador que pasó volando frente a la ventana. Esa mirada que antes suplicaba protección y cariño se evaporó con la fiebre, dejando solo un frío difícil de describir. Al llegar a la empresa, Damon entró con una carpeta y notó las ojeras bajo mis ojos. Se burló. «Llegaste una hora tarde, dormiste fatal y tienes cara de agotado. A ver, ¿dónde te fuiste anoche?» Molesto, le hice un gesto para que se callara. «Lárgate, deja de decir tonterías». Rió un poco y luego fue al punto. «Wanchuan envió un nuevo contrato. Apretaste demasiado las condiciones. No están muy contentos». Lo miré. «¿No están contentos? Están a punto de enfrentar una ejecución forzada. Yo acepto hacerme cargo de ese desastre y aún así se quejan. Al fin y al cabo eran la empresa líder de la zona. En su momento dominaron toda la ciudad. Ahora están en declive, pero no quieren quedar tan mal». Solté una risa fría. Justamente por monopolizar terminaron así. Que sigan retrasando. Aprieta un poco más. Cuando no puedan más, aceptarán. Damon chasqueó la lengua. «No seas tan agresivo. Sabes bien de dónde vienen. Al final puede que no haya trato y solo te ganes problemas. Aunque sea un pez gordo local,
yo lo aplasto igual. ¿Qué pueden hacer? Damon no respondió. En cambio preguntó, ¿estás de mal humor? El hijo de Calvin, ¿lo conoces, no? Claro. Siempre te cayó mal, dijo, y tras mirar mi expresión, añadió. Pero hablando en serio, el chico no tiene la culpa. Lo has tenido en casa tantos años. Hasta a un perro se le toma cariño con el tiempo. Ya eres adulto, no vale la pena pelearte con un niño. Guardé silencio. Mi mirada cayó sobre la foto familiar en el escritorio. Era la misma desde siempre. Yo era un bebé en brazos de mi madre, mi padre sonreía a un lado, y mi hermano estiraba la mano para hacerme reír. Bajé la mirada un largo rato, hasta que el sonido de la puerta al cerrarse me devolvió a la realidad. Entonces lo entendí. En esa foto, al final, solo quedaba yo. Mis padres se habían ido, llevándose todo mi amor. Mi hermano también se había ido, llevándose todo mi odio. Y Bruno, daba igual. No lo odiaría más, pero tampoco lo querría. Era la última persona en este mundo unida a mí por la sangre. Una responsabilidad que me dejaron. Cuando la cumpliera, todo terminaría. Hoy llegué a casa temprano. El tío Evan se acercó para ayudarme con la ropa. Levanté la vista hacia la puerta de la habitación de Bruno y, casi de pasada, pregunté, ¿cómo está? Era la primera vez en todos estos años que preguntaba por él. Evan se sorprendió un poco, pero respondió rápidamente. Ya despertó, pero dice que no tiene apetito. No ha comido nada en todo el día. Recordé lo que dijo Damon, habían traído 10 kilos de cangrejo desde el norte. Sin pensarlo mucho, dije, hazle una sopa con el cangrejo, que coma algo. Evan asintió apresuradamente y se fue a hacerlo. Mientras veía su espalda alejarse, un pensamiento fugaz cruzó por mi mente. Quizá Bruno es un niño que cae bien a cualquiera. Me fui a mi habitación a ducharme. Cuando salí, con el cabello aún húmedo, Evan pasaba llevando una bandeja. Al verme, se detuvo un instante y yo le dije, déjame, yo me encargo. Asintió y me entregó la bandeja. Entré en la habitación y encontré a Bruno sentado en la cama, perdido en sus pensamientos. Al verme, se quedó un momento con expresión atónita. Solo cuando apoyé el cuenco junto a su cama, me llamó, tío, a comer. Bajó la vista hacia la sopa. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero finalmente se contuvo. Empezó a beber lentamente, cucharada a cucharada. Mi mirada se posó en sus pestañas caídas. Por primera vez, lo observé sin emoción negativa. Debo admitirlo, realmente es un niño perfecto. No tiene la rebeldía típica de su edad. Según sus profesores, saca buenas notas, es muy inteligente, y Evan decía que es tranquilo y educado. Parece que solo yo insisto en odiarlo. Lo observé un momento más y, al retirar la mirada, noté unos puntos rojos en su brazo que subían hasta el cuello, apareciendo también en las mejillas. Fruncí el ceño de inmediato. ¿Qué te pasa? Detuvo la cuchara, levantó la vista y me miró con temor. ¿No será alergia? Pregunté. Él no respondió, solo sostenía el cuenco. Tomé la sopa y la aparté. Un pensamiento cruzó mi mente. ¿Sabías que eres alérgico? Bajó la vista, apretó los labios y murmuró. Sí, y aún así comes. ¿Estás loco? Pensé que lo hacías a propósito. Quise reprenderlo, pero de repente se me atragantaron las palabras. Quise decir que parezco malvado, y es cierto, con Bruno, probablemente lo soy. Me froté el ceño y saqué el teléfono para llamar a Eric. Ven a mi casa, alguien está teniendo una reacción alérgica. No soy yo. Sí, mariscos. Apúrate, no te tardes. El enojo en mi interior no tenía salida. Instintivamente saqué un cigarro, pero al colocarlo en mi boca, vi el brazo de Bruno con la vía intravenosa. Di un paso para salir, pero él me detuvo. Está bien, puedes fumar aquí. Me detuve y lo miré. Repitió. De verdad, está bien. Sus ojos brillaban, mostrando todo, su paciencia contenida, su cautela, su miedo a equivocarse. Al notar mi mirada, torció un poco la boca y me regaló una sonrisa. Había visto esa expresión muchas veces. La conocía perfectamente. Mi mano se detuvo, bajé el cigarro y dije, olvídalo, no quiero fumar. Los días en la empresa eran intensos, sobre todo con la adquisición de Wanchuan, que había quedado estancada en un punto intermedio. Cuando me concentraba en el trabajo, el tiempo parecía desaparecer. Fue solo cuando el tío Evan me recordó que se acercaba el examen de ingreso a la universidad que me di cuenta de que ya era verano. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Bruno, ¿se acerca el examen, estás nervioso? Masticó despacio antes de responder, más o menos. ¿A qué universidad quieres ir? Me dieron ingreso directo. Asentí y no dije nada más. Dejé los palillos y me levanté para subir al piso de arriba.
Bruno permaneció sentado, con la mirada siguiéndome hasta que cerré la puerta, y entonces su vista volvió lentamente a caer. Durante ese periodo de exámenes, se sentía una tensión rara en la casa. Los empleados con hijos en examen pedían días libres. Me extrañé. ¿De qué sirve que pidan permiso? ¿Van a ayudar en el examen? No entiendes. Los padres siempre quieren hacer algo para sentirse tranquilos. ¿No tienes tú un estudiante de último año en casa? Recordé a Bruno. Con un tono sereno que llevaba un dejo de orgullo, dije, el mío consiguió ingreso directo. Ja, mejor que Alan no escuche eso. Su hijo no le va bien y ya le están saliendo canas. Reí entre dientes y cambié de tema. Hablando de él, ¿no está hoy? Ayer dijo que traería un plan nuevo de Wanchuan, ¿por qué no llegó? No sé. ¿Quieres que mande a alguien a buscarlo? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Un número desconocido. Sentí un escalofrío. Dudé un segundo y contesté. La voz del otro lado venía distorsionada. Marco, ve al grano. Tienes 30 segundos. No seas tan frío. Primero escucha esto, luego decides si quieres hablar en serio. Se escuchó un ruido sordo, algo golpeó con fuerza, y una voz apenas audible murmuró. Este chico no dice nada. Luego otro golpe más fuerte, y un quejido apagado. Aunque no me agradaba Bruno, tras casi 8 años criándolo reconocí su voz al instante. Damon se tensó a mi lado, también percibió que algo pasaba. Le hice un gesto y sacó su teléfono para llamar a la policía. Yo no hablé. En negociaciones, quien abre la boca primero pierde ventaja. Ven, habla con Marco, se oyó la voz de Bruno, apagada. Toma el teléfono, dije con calma, como un lago congelado en invierno. Su respiración se detuvo por un instante al otro lado. Al segundo siguiente, alguien tomó el teléfono. Ahora podemos hablar tranquilamente, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Intentó responder, pero lo interrumpí. No sirve de nada hablar si lo has secuestrado. Me llamó tío, pero tal vez no lo sepas, no tenemos parentesco. Si no fuera por la herencia que mi hermano dejó para mí, ni siquiera lo habría traído a casa. Parece que tus planes no van a salir. ¿No temes que lo mate? Me conviene. Si muere, su parte también será mía. ¿Algo más que decir? Detecté en su silencio que no era quien tomaba decisiones. Si fuera un secuestro por dinero, quien me llamaría sería el jefe, y la reacción sería inmediata. Así que no buscaban dinero. Si no buscan dinero, hay margen para negociar. No podía mostrarme preocupado. Mientras más preocupado pareciera, más apretarían a Bruno. Decidí colgar. Damon ya había alertado a la policía. Tomé las llaves y nos dirigimos a la comisaría. Durante el camino, el teléfono volvió a sonar. Dejé pasar unos segundos antes de contestar, con tono impaciente. ¿Otra vez? Ya dije lo que tenía que decir. Marco, eres un hombre de negocios. Si no salvas a tu sobrino, ¿quién querrá hacer negocios contigo? Mejor hablamos tranquilos, ¿qué dices? Suspiré fingiendo frustración. No es que no quiera salvarlo, es que no puedo. Si se filtra, no es mi culpa. Si te importa la reputación, no lo arruines todo. Dime los términos de Wanchuan. No quiero que quede feo. No tiene que ver con Wanchuan, lo sabes. Sabía que llamaría a la policía. No me dejaba margen. Los agentes me indicaron seguir hablando para rastrear la ubicación. Tras horas de negociación, Alan llamó. El nuevo contrato de Wanchuan había llegado. Los secuestradores no necesitaban explicar nada. Si era solo por Wanchuan, sabían que estaban listos para actuar. Pero si podían evitar un conflicto, lo harían. Una vez firmado, incluso si sacrificaban algunos peones, Wanchuan quedaría limpio y yo podría completar la adquisición sin problemas. Me quedé en silencio, viendo a Bruno en mi mente, siempre con la cabeza baja, sumiso. Tan débil, tan inocente. Un pensamiento que llevaba años rondándome apareció de nuevo. Él es inocente. Firmo. Damon me miró, preocupado. Si firmas un contrato así, ¿cómo se lo explicas a la junta? Lo diré. No me detuvo. Tras 2 días y noches de búsqueda, la policía finalmente encontró a Bruno en una fábrica abandonada en las afueras. Estaba atado a una columna, con los ojos vendados y sangre seca en la barbilla. Su piel, tan blanca, hacía que todo pareciera aún más dramático. Su ropa estaba cubierta de barro, y el ruido de pasos lo ponía tenso. Intentaba retroceder, pero no podía moverse. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. Un médico se acercó y susurró. Somos médicos, no te haremos daño. No podía ver sus ojos ni leer su expresión. Intenté quitar la venda, pero otro médico me detuvo.
Sus ojos han estado en oscuridad demasiado tiempo, se dañarán si los exponemos de golpe. Dale un momento. Retiré la mano. Bruno giró el rostro hacia mí, con voz tan suave que no dejaba percibir ningún reproche. Ahora estás a salvo. No dijo nada más. Lo subieron a la ambulancia. Me senté a su lado, observando su rostro. Había sangre en sus labios y me invadió un miedo silencioso. Quise limpiársela, pero me detuve en el aire. No éramos tan cercanos. Aunque habían pasado 7 años, nunca habíamos sido familia. Guardé mis manos y permanecí en silencio, observando todo el camino. Los médicos dijeron que debían hacerle un chequeo completo, por si había algún daño interno. Asentí, bajé la mirada y firmé el papel, recorriendo con la vista la casilla de fecha de nacimiento. Un destello cruzó mi mente y levanté la cabeza hacia la pantalla del pasillo del hospital. 18 años. Hoy Bruno cumplía 18 años. Mientras vigilaba su rostro pálido en la cama, no pude evitar sentir lástima por él. Él abrió los ojos y me miró, y de repente no supe qué decirle. Antes lo había despreciado, descargado mi enojo sobre él. Con los años, después de entenderlo un poco más, ahora no sabía con qué emoción enfrentarle. No era mi familia, nunca había tenido un menor a mi cargo, y tampoco era mi amigo. Hoy es tu cumpleaños, dije al fin. Ah, ni me acordaba. Gracias. Lo observé, sus labios pálidos, sin sangre, y no pude evitar decir, puedes llamarme, tío, a partir de ahora. Me miró con esos ojos claros como vidrio, y parecía que un destello de emoción pasaba por ellos, pero no pude atraparlo. ¿Esto es mi regalo de cumpleaños? Gracias, tío. Sonrió, y no dijo ni una palabra sobre lo del secuestro. Lo miré, pero no vi felicidad en su expresión, parecía un gesto fijo que solo aparecía cuando me miraba. No sabía qué decir, así que permanecí un rato en silencio, me levanté y murmuré, me voy. Está bien, asintió, y al cerrar la puerta se acurrucó bajo las sábanas. La sonrisa desapareció al instante, y sus ojos quedaron fríos, con un hielo que nunca más se calentaría. El día que salió del hospital estaba ocupado, el tío Evan lo recogió. La empresa estaba hecha un caos, y el caso de Wanchuan aún era un enredo legal. En un breve descanso, levanté la mirada y vi que el edificio de enfrente cambiaba de luz. Volví la vista a Damon. Ahora, ¿qué le gusta a un chico de 18 o 19 años? ¿Vas a darle un regalo? Sí, algo como un reloj o un coche. Bien, bajé la mirada a los papeles, pero mi mente imaginaba varios modelos de relojes. Recordé la muñeca vacía de Bruno, nunca usaba accesorios. Finalmente, llegué a casa y lo encontré, lo llamé. Sácate el carné de conducir. Me miró, un poco confundido. Cuando lo tengas, te compro un coche, te servirá para la universidad. Sus ojos se curvaron en una media luna. Gracias, tío. Parecía realmente feliz. La culpa por lo del secuestro se alivió mucho. Lo vi desaparecer en la distancia y bajé la mirada al teléfono. Un pensamiento borroso cruzó mi mente. ¿Cuánto había crecido? Cuando lo traje a casa por primera vez, apenas llegaba a mi pecho, con solo inclinarme podía levantarlo sin esfuerzo. Pero nunca lo hice. Sabía que lo deseaba. A veces, despertando de madrugada, se acercaba a mi cama con esa mirada suplicante buscando consuelo, y en un abrir y cerrar de ojos, ahora me superaba en altura. Esa sensación desapareció tan rápido como llegó. Llamé a mi asistente para que reservara un Bugatti. Cuando terminó el examen de conducir, le di el coche. Considera esto tu regalo de cumpleaños. Tomó las llaves y me sonrió sin decir nada. Sentí una extraña sensación de vacío, que hizo sonar todas las alarmas dentro de mí. Sabía por qué, porque ahora tenía expectativas sobre Bruno. Tras desaparecer el odio y el desprecio, después de que dejé de verlo como un símbolo de daño, empecé a ver al chico en sí mismo. Durante esas noches y días de observación, reconocí que era realmente un buen joven, y uno siempre siente afecto por aquello que es bueno. Empecé a aceptar la existencia de Bruno, inconscientemente otorgándole una porción de emoción humana, pero esta emoción, la de un mayor hacia un menor, llegó demasiado tarde. En 2 años todo terminaría. Después de eso, probablemente él no querría quedarse a mi lado, y yo, tal vez, tampoco querría retenerlo. No había necesidad. Cuando empezó la universidad, se volvió muy ocupado. Al principio, no lo sabía. Tras varios días cenando solo, pregunté, ¿y Bruno? ¿Por qué no viene a cenar? El tío Evan me miró. Toda la familia sabe que se fue a estudiar, solo usted no. Miré la mesa vacía y pedí que retirara su mantel individual. Las costumbres son molestas. Después de la muerte de mi padre, me acostumbré a que solo cenara con mamá. Tras la muerte de mamá, me acostumbré a cenar solo. Cuando Bruno llegó,
a veces cenábamos juntos, a veces no. No había gran diferencia. En el último año, cenábamos casi todos los días juntos, me acostumbré. Ahora, otra vez, todo volvió a estar como antes. Un pensamiento irrumpió. Tal vez debería buscar a alguien con quien compartir la vida, pero rápidamente lo dejé de lado, estaba demasiado ocupado. Literalmente no tocaba el suelo. Esa noche, tras beber, llegué a casa flotando, semi-inconsciente. El tío Evan ya dormía. Me recosté en el sofá, sin ganas de hablar ni moverme, mirando la lámpara de cristal. De pronto, se abrió la puerta del cuarto de Bruno. Levanté la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Bajó los escalones y se acercó a mí. Su mano, fría, tocó mi frente. ¿Bebiste mucho, tío? El frío de su mano sobre mi rostro me resultó reconfortante, no lo aparté. Estoy bien, te preparo un vaso de agua con miel, dijo, y fue a la cocina, regresando con el vaso. Se agachó frente a mí, con esa expresión obediente que parecía no cambiar con los años. El agua tibia tenía un toque dulce. Bebí la mitad y lo dejé, y el estómago se me sintió más ligero. Gradualmente, me despejé y le palmeé el hombro. Bien hecho, buen chico. Él sonrió, y bajo la luz de la luna su rostro perdió la niñez, revelando una belleza inesperada. Me miraba fijamente, si no estuviera ebrio, habría visto la mezcla confusa de deseo y rencor en su mirada. Pero estaba ebrio, y solo vi su sonrisa suave. Me levanté y subí lentamente. Ve a dormir, tú también. Al llegar a la puerta, abrí y por un instante quise llamarlo. Lo vi en la sala, sentado donde yo había estado, el vaso de miel que no había terminado lo bebió de un sorbo. Su perfil era impresionante, casi dolorosamente hermoso. Sus dedos largos sostenían el vaso transparente. Se recostó con las piernas largas extendidas, como una flor nocturna que florece silenciosa en un rincón pequeño. Solo pude robarle esa mirada. Nadie más lo vio. Lo miré un momento, luego regresé a mi cuarto. El pensamiento volvió. Creo que debería buscar a alguien para compartir la vida. Había estado soltero tanto tiempo que incluso los chicos empezaban a parecer atractivos. Le conté a Damon que estaba empezando a pensar en algo serio para mi vida personal. Él se dio una palmada en el muslo, sus ojos almendrados se entrecerraron con una sonrisa pícara. Ah, por fin lo entendiste. Te lo digo en serio, los hombres solo tenemos unos cuantos años buenos. Si no te decides ahora, tu función empezará a caer en picada. Por eso digo que hay que considerarlo. Si ves a alguien adecuado, avísame. Nada de actrices, ¿eh? Damon, que estaba feliz revisando su teléfono, se desanimó un poco. ¿Actrices? ¡Qué bien! Son bonitas y no se pegan tanto. ¿Sabes por qué hemos sido amigos tantos años? Volvió a mirar su teléfono con despreocupación. Sí, porque nunca chocamos en gustos. Pero, a decir verdad, no sé qué tipo de persona te gusta a ti. Me quedé un momento en silencio. Durante la adolescencia, cuando mi mundo familiar se vino abajo, ni siquiera tuve tiempo para esos sentimientos. Más tarde, con la muerte de mi madre y la empresa cayendo sobre mis hombros, solo pensaba en trabajar y en mantener a la familia a flote. El amor, simplemente, no formaba parte de mi vida. ¿Por qué ahora me venía este pensamiento? Me vino a la mente Bruno, y aquel mantel retirado en la mesa. Supongo que a veces, con la edad, uno se siente solo. Alguien, bueno, obediente, dije finalmente. Damon no era como yo, en la ciudad conocía a casi todas las jóvenes de renombre. Cambiaba de novia constantemente, siempre en el círculo de actrices y creadoras de contenido, pero evitaba relacionarse demasiado con chicas adineradas, por la dificultad de compatibilizar personalidades. Unos días después me dio un golpe en el hombro. ¿Has oído hablar de Bella? Le levanté la vista de los documentos. Sí, era del mismo colegio nuestro, pero se fue a estudiar a Estados Unidos. 2 generaciones menor que yo, creo. Chasqueó los dedos. ¿Una ex compañera? ¿Quieres reencontrarte? Instintivamente quise negarme, pero al ver la emoción en su rostro, recordé que había dicho que consideraría mi vida personal. Asentí. El lugar del encuentro era Huachao. Me senté en la sala del segundo piso, frente a un ventanal. Huachao tenía un gran lago artificial, bordeado por flores que no veía marchitarse en todo el año. Observaba en silencio cuando un Bugatti apareció en el corredor, y el portero corrió a abrir la puerta. Entrecerré los ojos para mirarlo mejor. ¿Llegó? Preguntó Damon, asomando la cabeza. Movió la mano frente a mis ojos, burlón. ¿Tan concentrado? Buen coche, respondí, sin quitar la vista de él. La conversación con Bella fue fluida, ella era alegre y abierta, y nuestros encuentros pasados en eventos escolares habían sido cordiales. Al preguntarle por su coche,
sonrió. ¿Te gusta? Solo hay uno en A City. Cuando fui a reservarlo, alguien más lo apartó, pero siempre me ha gustado. Al final lo conseguí a un precio rebajado, nunca lo había usado y gané un buen margen, comentó con orgullo. Sonreí y tomé un sorbo de vino. Vaya, qué suerte. Cuando la reunión terminó, le pedí que me llevara. He bebido un poco, no puedo conducir. Bella sonrió ampliamente. Claro, hoy tengo el honor de ser tu escolta, señor senior. Damon entendió la indirecta y se retiró. Entré al coche de Bella, familiar para mí porque lo había inspeccionado personalmente al llegar nuevo. Al verlo, una oleada de preguntas surgió en mi mente. Bruno había tenido todo, comida, ropa, dinero. ¿Por qué había vendido su coche? No le gustaba. Podría haberlo dejado en el garaje. Recordé a Bruno de hace años, feliz con un simple gesto, como tocarle la cabeza. Ahora, los regalos caros parecían no afectarle. ¿Cuándo dejó de mirar como antes? Cuando regresé a casa, Bruno estaba allí. Acababa de ducharse, el cabello negro mojado goteando, se secaba de manera despreocupada con una toalla. Subía las escaleras cuando me vio entrar. Tío, saludó, con una sonrisa en el rostro. Parecía tan dócil como un gato tranquilo. Asentí, cambiándome de zapatos y preguntando casualmente. ¿Clases pocas últimamente? Sí, no muchas. Serví agua para ambos. El tío Evan entró preguntando si queríamos cenar algo, y ambos negamos con la cabeza. De repente recordé algo. Ah, por cierto, ¿te acostumbras al coche que te di? Pedí otro recientemente. Si no te gustó el primero, podemos cambiarlo, dije sin mirar demasiado. Sonrió sin pestañear. Está bien. Si está bien, ¿por qué lo vendiste? Se cerró sobre sí mismo, soltando la taza y mirándome sin sonreír. ¿Estás enojado? No, dije con firmeza, aunque era más sensación de desilusión que enojo. El regalo era suyo, podía hacer con él lo que quisiera, pero nunca imaginé que vendería el coche sin ni siquiera usarlo una vez. Sentí que mis emociones hacia Bruno, aunque mínimas, eran superfluas. Sé que no te importa, comenté, controlando el nudo en mi pecho. Asentí. La realidad estaba frente a mí. Si no le gustaba lo que le daba, no volvería a intentarlo. Probablemente tampoco habría otra oportunidad que en 2 años, todo pasaría volando. El tiempo avanzaba, y pronto llegaría el día en que Bruno cumpliría 20 años. Calvin le había dejado gran parte de su herencia. Comparado con lo que me había dejado a mí, no era mucho, pero supongo que sabía que yo no lo necesitaba. Este niño, adoptado por él y al que dejaba parte de su fortuna, si estaba realmente desamparado, necesitaba dinero para sostenerse. El contrato se firmó en mi oficina, justo el día del 20º cumpleaños de Bruno. Él bajó la vista sobre cada detalle del documento, sosteniendo el bolígrafo sin atreverse a firmar. Alrededor, abogados y personal del fideicomiso esperaban en silencio. Finalmente levantó la mirada hacia mí, sonrió, pero sin ninguna calidez. Tío, ¿estás realmente ansioso?, dijo. Entendí perfectamente lo que quería decir y asentí sin replicar. Sí, estaba ansioso. Desde que me di cuenta de que había empezado a considerarlo solo como un joven agradable, había llegado el momento en que él ya no necesitaba nada de mí. Por eso me preparé para este día sin un ápice de emoción. Antes lo detestaba, luego, simplemente, dejé de hacerlo. Siempre he sido sensible a los cambios emocionales de los demás, excepto con Bruno. Demasiado tarde entendí que no debía culparlo, y demasiado tarde también descubrí que él nunca había deseado mi amor o protección. Vender ese coche solo me hizo reaccionar. En realidad, Bruno había cambiado hace mucho tiempo, pero yo nunca me di cuenta. Firma, y luego deja que el abogado te lleve a contar los bienes, le dije. Bajó la cabeza y escribió su nombre. Antes de salir, vi que me miraba. Su sonrisa seguía ahí, y dijo, «Tío, ¿estás contento? Ya no tendrás que verme», respondí. «Está bien», asintió, cerró la puerta con cuidado, sin hacer el más mínimo ruido. Así desapareció de mi vida. Supongo que todavía me cuesta acostumbrarme. A veces, al llegar a casa, mi mirada se dirige inconscientemente a su habitación, y al segundo siguiente recuerdo que ya no vive allí. Un día estaba cambiándome los zapatos en la puerta y escuché ruido arriba. Instintivamente me detuve y miré su habitación, y la puerta se abrió. Mi corazón se agitó de manera confusa, difícil de descifrar. Pero quien apareció fue el tío Evan, bajando con una maceta pequeña. Bruno se fue, dijo. Las flores de su habitación se han marchitado porque nadie las cuidó. Continué con mis movimientos, quitándome el otro zapato. Cierra su habitación con llave. No vuelvas a entrar. Evan me miró, queriendo preguntar por qué, pero no lo hizo. Yo tampoco sabía qué responder.
Quizá cerrarla me ayudaría a aceptar que quien vivía allí ya no volverá. Era como un brote que apareció en mi vida árida. No lo amaba, pero le di tierra y agua para que creciera. Lo observé día tras día, sin sentir su peso. Pero cuando aquel árbol desapareció, mirar el espacio donde había crecido me hizo darme cuenta, demasiado tarde, de que había quedado un vacío. Alguna vez alguien me dijo que tenía pocos lazos familiares. Lo creí, ya fueran de sangre o no, nadie permanecía mucho tiempo en mi vida. Alan estaba en la empresa haciendo que todos lo acompañaran a inspeccionar la fábrica en otra ciudad. Damon no quería ir y se escondía en mi oficina. ¿Está loco? ¿Quién querría ir de viaje de negocios con ese viejo? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de la oficina. Alan hablaba con autoridad. ¿Damon está contigo? Miré a Damon, sus ojos suplicaban, como si quisiera sacarme lágrimas de los párpados para conmoverme. Un instante, y una escena familiar cruzó mi mente. Sonreí. No está, no sé dónde se habrá metido. Colgó y Damon suspiró, desplomándose en el sofá. Déjame esconderme un día más. No me molesté, volví a mi computadora y cada uno se concentró en su trabajo. Escuché a Damon resoplar mientras miraba su teléfono. Estos jóvenes hoy en día, ¿por qué se esfuerzan tanto siendo tan jóvenes? Pregunté casualmente. Me hace sentir una crisis de mediana edad. ¿Cómo así? ¿No lo sabes? Un estudiante universitario en la ciudad B acaba de patentar una tecnología de extracción de silicio y fósforo. Lo había oído. En la industria química, las nuevas tecnologías se difunden rápido. El silicio y fósforo son materiales caros, y el desperdicio al usarlos siempre fue un problema. Nuestra empresa había investigado esto años atrás, pero el progreso era lento y costoso, así que se priorizó otra línea de investigación. Ahora ha montado una empresa y todos quieren colaborar con él, corren a invertir dinero. Asentí, aunque no me sentía optimista, la industria había estado estable por años. De repente, alguien aparece y puede cambiarlo todo. Aún está en su último año de universidad, dijo Damon. Recuerdo que en mi último año solo pensaba en salir con la chica más popular del colegio. Mi mano se detuvo sobre el teclado. Bruno tenía la misma edad, cursaba el último año. Solo sabía que había sido admitido sin examen, pero no en qué universidad ni qué estudiaba. Pensándolo bien, él había desaparecido por completo de mi vida. Ese árbol que no intenté retener, no dejó ni una hoja para mí. Las noticias de Damon siempre llegaban rápido. Desde que mencionó al estudiante universitario hasta que me arrastró a aquel compromiso pasaron menos de 15 días. La noche anterior había quedado atrapado en la resaca, y cuando Damon me subió al coche a toda prisa, todavía me dolía la cabeza. Abrí la ventana un poco, el aire me despejó la nariz solo para volver a taparse, incómodo y molesto. Él hablaba sin parar. Hace unos días Zaoa ya lo contactó. Ahora en la ciudad hay un montón de empresas queriendo colaborar con ellos. Me froté la frente. Pero si tuvieran que elegir, ¿no sería CNN la primera opción? ¿Por qué nos estamos adelantando? CNN era mi empresa. Sabía perfectamente su cuota de mercado, la reputación en la industria y la imagen de marca, indiscutiblemente la número uno. Damon negó con la cabeza. Es que estás acostumbrado a ser el jefe, demasiado arrogante. Si ellos vienen a City y deciden no trabajar con nosotros, ¿qué harás? Fruncí el ceño, dudando de que alguien pudiera rechazar dinero. Damon estaba un poco paranoico, pero al menos estaba alerta. Me llevó hasta la puerta del salón privado y se arregló la manga antes de preguntarme, ¿cómo se llama ese chico? Damon ya había empujado la puerta y, bajando la voz cerca de mi oído, dijo, Bruno. Un viento arrasó mi mente, barriendo todo el caos interno de golpe. Por un instante, casi escuché un tintineo como cuando de niño Mario comía una moneda, un pequeño placer reflejo. Miré al asiento principal frente a mí. Por un momento dudé si realmente era el mismo niño que recordaba. Siempre lo había visto frágil y vulnerable, pero ahora, apoyando un codo sobre la mesa y dejando la otra mano caer con naturalidad, los puños de su camisa brillaban bajo la luz con un filo helado. Al levantar la mirada, sus ojos seguían claros, pero ya no buscaban agradar ni eran tímidos, se había vuelto audaz y descarado. Los rastros de inocencia que quedaban 2 años atrás habían desaparecido por completo. Sabía que Bruno era hermoso, pero nunca pensé que esa belleza pudiera ser tan cortante, como un diamante azul transparente, frío hasta los huesos, con bordes imposibles de tocar sin cortarse. Ninguna sombra de vulnerabilidad quedaba. Me senté con Damon, que abrió la conversación. Encantado de conocerte, Bruno. Realmente un joven prometedor. Bruno sonrió ligeramente. No estoy a tu altura, dijo. Luego me miró y, con un tono suave, me llamó, tío. ¿Cuánto tiempo?
El placer momentáneo de escuchar su voz desapareció de inmediato. Sus dedos largos levantaron la copa, suspendidos en el aire, esperando a que yo chocara la mía con la suya. No era un gesto humilde, había cierto orgullo apenas visible. Hace tiempo, respondí, levantando mi copa y bebiendo de un trago. El vino estaba un poco áspero. Al bajar la copa, pensé en lo rápido que habían pasado 2 años. El niño que creí incapaz ahora podía mirarme de tú a tú. El mundo parecía girar de manera inevitable. El ambiente se calmó. Damon se rió. Así que se conocen, eso no es justo, conocer a un joven talento como Bruno y no presentarlo antes. Intenté sonreír, pero no tenía fuerzas, simplemente me limité a asentir. Bruno, con un leve tono burlón, supongo que piensas que no debería estar presente, después de todo, un bastardo no puede ser presentado. Su expresión no cambió, sus ojos de cristal lo observaban en silencio. Al ver la reacción sutil en el rostro de Damon, rió. Parece que tú también escuchaste cómo me llamaba. Damon lo había escuchado, y solo una palabra podía recordarle que era mi sobrino que no me agradaba demasiado. Lamentablemente, nunca le dije el nombre de Bruno, si lo hubiera hecho, esta cena ni siquiera existiría. ¡Qué aburrido todo! Empecé a pensar que muchas canciones de amor tienen razón, mejor no habernos visto. La cena terminó antes de lo esperado. No tenía ánimo, Bruno estaba distante, y Damon no podía intervenir en esta relación. Mi cabeza daba vueltas por el alcohol mientras esperaba al conductor, sentado en el asiento del copiloto con los ojos cerrados. Confundido, escuché la puerta trasera abrirse. Mi mente se llenó de emociones que brotaron irritables y fáciles de exteriorizar. Excúseme, un conductor sentado atrás. Fruncí el ceño y abrí los ojos justo para ver en el espejo retrovisor al ocupante del asiento trasero. Sus ojos de cristal brillaban incluso en la oscuridad, claros pero complejos. Bruno siempre había sido difícil de descifrar. Me miró en el espejo, sonrió con los ojos curvados. Por instinto, sentí un escalofrío recorrer mi columna y emitir señales de alerta a mi cerebro. ¿Tú? Antes de que pudiera hablar, su mano derecha surgió entre el asiento y la puerta, inclinándose hacia mí. Un pañuelo suave cubrió mi nariz y boca con fuerza. Abrí los ojos de par en par, incrédulo, mirando su rostro frío en el retrovisor. No mostraba ninguna emoción, completamente sereno mientras ejecutaba el acto. Empecé a forcejear, sujetando su muñeca, pero al tercer segundo, mi conciencia comenzó a desvanecerse. Solo quedaba un rastro amargo en mis fosas nasales. Pensé, con algo de frustración, ¿así que guarda rencor? ¿Me odia tanto que quisiera abandonarme? Si lo hubiera sabido, nunca le habría mostrado afecto. Me desperté en una habitación desconocida. La ropa ya había sido cambiada, llevaba un pijama de algodón y lino que solía usar. Miré mi cuerpo, no estaba atado. Intenté recordar lo que había pasado, pero mis brazos y piernas seguían débiles, sin una pizca de fuerza. Suspiré y me rendí, acostándome para mirar el techo, pensando, no parece que quisiera matarme. Se escuchó un movimiento en la puerta. Bruno entró lentamente, secándose el cabello, que goteaba agua negra. El gesto al secarse era exactamente igual al de antes, fue entonces que lo recordé con claridad. Casi 10 años habían bastado para grabar su imagen en mi memoria. Por un instante, dudé si esto era solo un sueño, y que Bruno seguía siendo aquel niño inmaduro. Pero cuando dejó caer la toalla, revelando su rostro, me recordó. Había crecido de verdad. ¿Despertaste? Preguntó acercándose a la cama. ¿Qué quieres? ¿Rememorar viejos tiempos o vengarte? Respondí con frialdad. Vertió un vaso de agua tibia y lo acercó a mis labios. Bebe primero, luego tendrás sed. Fruncí el ceño. No entendía su intención y temía que hubiera algo en el agua. Rechacé con un movimiento de cabeza. Él no insistió y colocó el vaso a un lado. Habla. ¿Qué quieres? Adivina. Su actitud me enfureció. Cada palabra suya hacía que la ira subiera a mi cabeza. Había aceptado que podía llamarme tío, y estaba dispuesto a aprender a ser un poco más suave, un adulto más amable. Pero él ya no quería eso. Si ya no necesitábamos nada el uno del otro, ¿qué diablos estaba haciendo? Adivinar nada. Si tienes valor, mátame, o aléjate y no me asques. ¿Asquearte? Rió, como si oyera un chiste. Lo miré fijamente. Ya te di lo que debías recibir. Estamos a mano. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora si no es asquearme? ¿A mano? ¿Por qué a mano? Después de todos estos años de humillarme frente a ti, ¿me devuelves algo? Yo hice todo por complacerte, no respiraba fuerte por miedo a que me despreciaras, a que me desecharas. ¿Asquear? ¿Recuerdas aquella vez que fuiste a la escuela? Me diste esperanza. Pensé que después de tantos años de sumisión, finalmente tendría un poco de tu cuidado,
tu protección. En ese momento, quise considerarte mi única familia. Siempre obedecería, siempre sería responsable. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste? Mis pupilas se contrajeron. Sí, lo recordaba perfectamente. Le dije que era un bastardo sin padres. Su mirada cayó sobre mi rostro, suave como la niebla. Su dedo tocó mis labios. ¿Quién puede ser más asqueroso que tú, tío? Susurró, su dedo suave sobre mis labios, sin presionar. Me tensé sin razón. Mi nuez se movió y mi mente quedó en blanco, sin comprender qué quería. Miró mi garganta y volvió a preguntar, ¿quieres agua? Con su odio presente, no confiaba en que el agua fuera segura. Sacudí la cabeza con fuerza. Al instante, tomó el vaso y bebió él mismo un trago. Su gesto me dio una sensación ominosa. Intenté apartarme, pero seguía débil. De pronto, sus dedos fríos sujetaron mi mandíbula, provocando un dolor leve. Se inclinó y sus labios rojos se posaron sobre los míos con fuerza, aplastando mis labios hasta doler. Apreté los dientes, sin abrir la boca, mientras el agua resbalaba por la comisura. Sus manos apretaron mi mandíbula, y por un instante cedí al dolor. Su lengua se deslizó, enredándose de manera desmedida. El calor me desorientó. Todas las emociones se explotaron en mi pecho. Miré sus pestañas bajas, atónito, avergonzado y dolorido, con ganas de morder su lengua rebelde. Antes de que pudiera, él se retiró. Su mirada mezclaba odio y deseo, un nudo que erizaba la piel. ¿Estás loco? Grité. ¿Me odias, verdad? Entonces mátame. ¿Así saciarás tu rabia? Sonrió mientras me miraba. ¿Tienes miedo? Mi corazón dio un vuelco. Se puso de pie, una rodilla sobre la cama, arrugando la sábana bajo él. Tienes miedo, porque sabes que no quiero matarte. Quiero estar contigo. Cierra la boca, aléjate. Se inclinó sobre mí, cubriéndome con su sombra. Nunca había experimentado algo así. Respiré agitadamente, furioso hasta sentir que el pecho estallaría. Él bajó la cabeza. No te enojes, relájate o sufrirás alcalosis respiratoria. ¿Qué hacer? ¿Qué podía ofrecer para que esto terminara? Se levantó, agarró la mesita de noche y sacó un pequeño frasco, acercándomelo a la nariz. Huele. Giré la cabeza, me volvió a sujetar la mandíbula. Finalmente inhalé el gas ligeramente irritante. ¿Qué es? Tosí un poco. Afrodisíaco inhalable. Bruno, grité, sin poder contenerme. Detuvo el movimiento de desabrochar mi ropa un instante. Sus ojos cargados de deseo brillaron con una excitación inquietante. Es la primera vez que me llamas así. Se siente bien. Dilo otra vez. Maldito, gruñí. Te cuidé durante 9 años. Soy tu mayor. Finalmente arrancó la última prenda que me cubría. Miré hacia un lado. La pequeña cámara redonda en la esquina parpadeaba con luz roja. Mi cuerpo ardía, y mi pecho parecía estar a punto de explotar. ¿Instalaste vigilancia? Su mano tocó mi cintura, sus labios calientes rozaron mi garganta, dejando humedad. Sí, apágala, apágala. Di mi nombre otra vez. Bruno. Asintió, pero no cumplió la promesa. Quitó su ropa, revelando su cuerpo blanco y firme, haciéndome marear. Mordió mi lóbulo, sus movimientos gritaban placer, mientras yo sentía que moría lentamente. Respiré hondo, colapsando. Para ahora, podemos fingir que nada pasó. Me sujetó por la cintura, atrayéndome hacia él. En el borde del abismo, finalmente caí. No sabía que existía semejante tortura. Me aplastó hasta dejarme solo huesos rotos. Antes de perder la conciencia, recordé cómo había sido destruido todo mi orgullo y dignidad. Le suplicaba entre el caos, que parara. Su sudor goteaba sobre mis hombros, dejando un mordisco. Sus ojos ardían con deseo tan intenso que parecía tinta negra disolviéndose en todo mi ser. Tío, llama mi nombre. Si dices mi nombre, te dejaré. Desperté después de 2 días de sueño profundo, todavía en la misma habitación. Me incorporé de golpe, sintiendo que por fin tenía fuerzas. El dolor recorría todo mi cuerpo con intensidad. Mi teléfono estaba a un lado, intacto, no lo había tomado. De repente sonó. Era Damon. Miré la pantalla un momento y levanté el auricular. Su voz sonaba ansiosa. ¿Qué pasó? ¿Desapareciste 4 días? Si no apareces voy a llamar a la policía. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Bajé la mirada y vi los moretones azulados y morados en mis brazos, las marcas de dientes grabadas incluso en los nudillos. El corazón me latía con fuerza, y me humedecí los labios. Damon, yo. La puerta se abrió suavemente. Bruno entró, observándome en silencio, sin impedir que siguiera hablando por teléfono. Solo verlo me erizó la piel. ¿Qué te pasa? Tu voz suena rara. ¿Resfriado? Respiré hondo. Sí,
voy a descansar un par de días más. Está bien, descansa. Mientras no hayas desaparecido, todo bien. Pensé que tu sobrino había vuelto de repente y estabas molesto. Bueno, cuelgo entonces. Vale. Solté el teléfono sin fuerzas, no podía articular palabra. ¿Cómo decir que ese bastardo me había violado? Que además tenía grabaciones de todo. ¿Cómo abrir la boca? Me agarré el cabello con fuerza, y de pronto alguien sujetó mi mano. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz cálida. Su sonrisa era suave, esa cara que en algún momento me había fascinado, ahora se veía terrorífica. Aléjate. No se enojó, en sus ojos había una especie de satisfacción y tolerancia. ¿Comer algo? Usando toda la fuerza que me quedaba, le lancé un golpe directo a la cara. Te dije que te largaras. Él recibió el golpe desprevenido, y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Con un dedo limpió la sangre. Al instante, esa misma mano, manchada de sangre, se metió en mi cobija. Sentí el calor de su palma. Cuando intenté moverme, habló. Si quieres convertirte en eunuca, haz lo que quieras. Mi cuerpo se tensó al instante, era un instinto masculino, nadie bromea así. Se quitó las sandalias. Observé cómo doblaba una pierna y se arrodillaba parcialmente sobre la cama. Un escalofrío recorrió mi espalda. Se inclinó, rozando mi rostro con la punta de su nariz. Ese gesto de intimidad me erizó la piel. ¿Subimos a la cama o comemos? Comemos. Mis opiniones y comentarios. Wow, lo que más me impacta de esta historia no es solo la tensión o los conflictos, sino la complejidad de la relación entre estos dos hombres. Se puede sentir como el cariño, el resentimiento y el deseo se entrelazan, como cada gesto y mirada lleva años de historia detrás, y como a pesar de todo lo que han pasado, hay una conexión imposible de romper. Es un recordatorio de que las relaciones humanas, incluso las más complicadas, siempre tienen matices que nos tocan de manera profunda. Gracias por acompañarnos hasta el final, me encantaría saber qué les pareció esta parte de la historia. No olviden suscribirse a Historias BL en Voz para seguir disfrutando de estos relatos que nos hacen sentir tanto. Hasta la próxima.